Agradecemos que vayan ingresando, por favor. Vamos a continuar con nuestra charla de equilibrio económico del contrato. Nos acompaña para el efecto el doctor Manuel Eduardo Marín. El doctor Marín es egresado de la Universidad Santo Tomás de la seccional Bucaramanga, tiene especialización en contratación internacional de la Universidad Externado de Colombia y es magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica de Colombia, conciliador en Derecho de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. El doctor Marín se ha desempeñado como Director Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, igualmente Procurador Judicial 2 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y asesor del despacho del Procurador General de la Nación con funciones como coordinador del Grupo Especial de Defensa Jurídica de la entidad. Ha sido catedrático universitario en las universidades Javeriana, Libre, Andes, Sergio Arboleda y Santo Tomás de la seccional Bucaramanga, en las áreas de contratación estatal, derecho administrativo, laboral, derechos humanos, derecho internacional público y comunitario. Entre sus publicaciones se encuentra el libro denominado Aspectos procesales en derecho disciplinario y el artículo El derecho en la era digital, el problema de la regulación de las relaciones jurídicas surgidas en el Internet. Muy interesante hoja de vida del doctor Marín, como ha sido la de todos nuestros conferencistas. Queremos darle la bienvenida y las gracias por acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Lo primero, pues agradecer al distrito la invitación. Para mí es un honor venir a este tipo de eventos y es bien interesante poder compartir con las personas que están hoy en esta praxis contractual. Yo me voy a diferenciar principalmente del doctor Barrera en que yo no soy capaz de quedarme quieto, entonces seguramente no me van a ver sentado durante la charla y lo que vamos a hacer o la dinámica que quiero que tengamos es un poco si en algún momento durante el término de la charla ustedes consideran que hay alguna pregunta por hacer, no tengan ningún problema porque a veces en este tipo de conferencias cuando uno deja la pregunta para el final empieza a perder un poco de sentido en el tiempo. Entonces si tienen algún tipo de pregunta que hacer sobre lo que vayamos charlando, no hay ningún inconveniente en que la vayan formulando, ¿vale? Vamos a hablar este ratico sobre ya en concreto el contenido del equilibrio económico del contrato. Ustedes vienen charlando un poco de las causas, de la situación de imputación, de en qué evento se va a dar el equilibrio económico del contrato, de los títulos bajo los cuales se da el equilibrio económico del contrato y hoy o en este momento nos vamos a emerger mucho más concretamente en cuál es el contenido concreto del equilibrio económico del contrato. Es decir, en el equilibrio económico del contrato, ¿qué es lo que se debe hacer ante la presencia de su rompimiento, principalmente? Entonces, lo primero que quiero que miremos son tres aspectos muy generales. La regla del equilibrio económico del contrato es una regla que surge a partir de la naturaleza sinalagmática de los contratos estatales. Ustedes saben que por naturaleza el contrato estatal será sinalagmático, lo cual implica que habrá no solamente conmutatividad, sino igualdad de cargas. ¿Esto qué implica? Que ninguna de las partes puede cargar con mayor onerosidad a la otra. De lo que se deriva que el artículo 5 de la Ley 80 va a prescribir como derecho del contratista el que siempre se mantengan las condiciones del contrato equilibradamente. Ha habido una discusión doctrinal y judicial en el espectro sobre si este es un derecho exclusivo del contratista o si eventualmente también tendría como recepcionario del equilibrio económico de contrato las entidades estatales, que es un debate más o menos nuevo en materia de contratación estatal y que ha tenido su debate principalmente en materia arbitral. ¿Por qué? Porque se ha empezado a denotar algunos eventos donde por el contrario son las entidades estatales las que podrían sufrir algún tipo de desequilibrio en la ejecución del contrato, principalmente en los contratos de concesión, donde a modo de ejemplo, algunas condiciones económicas del contrato implicarían que una concesión de 25 años fuera de menos tiempo y el Estado se quedase sin el bien cuando debía revertirse antes.
Y a la conclusión que se ha llegado es que la sinalagmática del contrato es una sinalagmática por naturaleza contractual. Lo que implica que el contrato sinalagmático, que es proveniente de esos contratos bilaterales y conmutativos, no requieren que la ley reconozca que el equilibrio económico del contrato es para ambas partes. ¿Yo por qué hago mucha precisión sobre este punto? Porque esto va a implicar que, al igual que el contratista puede llegar a tener pretensiones eventuales de reequilibrio del contrato, también las podría tener la entidad pública, donde normalmente se había tenido una tesis que era que esas condiciones que variaran en favor de la entidad pública favorecían era la utilidad del contratista. Y hoy lo que encontramos es que el contrato, si es sinalagmático, es un contrato sinalagmático para las dos partes, y así lo ha empezado a reconocer la jurisprudencia, sobre todo arbitral, de decir, no, el Estado también puede venir eventualmente a decir, las condiciones del contrato variaron favorablemente para el contratista, desfavorablemente para mí, equilíbrelo. Y por ejemplo se ha logrado que concesiones viales, que son parte de las que es parte de la ANI, se les haya bajado el término. Se haya dicho ya la concesión no va a ir a 20 años, sino va a ir a 15 años. Por ejemplo, porque las condiciones de tráfico mejoraron y en este momento el ingreso esperado de quien es el contratista va a mejorar o va a lograrse mucho tiempo antes. Y entonces eventualmente es una obligación de la entidad estatal también recibirlo. Ahí ha empezado a haber un cambio de paradigma y es empezar a ver también a la entidad estatal como una parte con derechos dentro del contrato, derechos distintos del simple objeto, porque siempre lo habíamos tomado como el recepcionario del simple objeto y que ese era su derecho final en el contrato. Pero resulta que la sinalagmática del contrato va a afectar a ambas partes y por tanto, este restablecimiento del equilibrio económico pues también puede llegar a darse en virtud o en favor de la entidad estatal. Eso como primer punto. Lo segundo, el alcance del contrato bilateral, ¿cuál es? Seguramente ustedes ya lo han hablado con el doctor Barrera largamente, ¿cierto? La importancia acá de la comunidad entre las dos partes y la diferenciación importante entre cuándo estamos en los supuestos de incumplimiento con sus consecuencias y cuándo los supuestos de equilibrio y sus consecuencias, que van a variar, ¿cierto? Necesariamente el equilibrio del contrato va a llevar simplemente a igualar cargas y a compensar, mientras que el incumplimiento de obligaciones no solamente va a llevar inmersa la igualdad de cargas y la compensación, normalmente por el objeto, sino que adicional a ello va a llevar a la necesidad de eventualmente indemnizar aquellos daños que resulten del incumplimiento contractual. Y ahí van a encontrar ustedes la mayor diferencia entre la responsabilidad contractual por incumplimiento y la situación de equilibrio, en lo cual la jurisprudencia ha sido muy puntual en esa diferenciación. Entonces, ahí nos falta un tercer elemento, que es el tercer elemento que es muy importante para lo que va a subseguir, y es la diferenciación que doctrinal y jurisprudencialmente se ha hecho de la fuerza mayor y el caso fortuito y de la teoría de la imprevisión propiamente dicha. Normalmente nosotros habíamos entendido como fuerza mayor y caso fortuito el supuesto que llevaría a la imprevisión, y eso es lo que nosotros nos recordamos de la teoría general de las obligaciones, recordamos de leer a los hermanos Masó, de leer a Guillermo Espina Fernández y decir, mire, una de las situaciones de imprevisión es el caso fortuito y la fuerza mayor. En materia de contratación estatal ha empezado a darse una tendencia que ustedes seguramente habrán leído muchas veces, y es para efectos prácticos diferenciar la fuerza mayor y el caso fortuito de la teoría de la imprevisión. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia y la doctrina? La jurisprudencia, especialmente la sección tercera, especialmente la de Ricardo Hoyos Duque, y la doctrina, especialmente un libro muy interesante, chiquito, de Libardo Rodríguez, que se llama El equilibrio económico de los contratos, y el libro que cuando habla de equilibrio económico de los contratos de Luis Guillermo Dávila Vinuesa, que toca esta diferenciación que para efectos prácticos es muy importante. Cuando estamos ante fuerza mayor o caso fortuito, vamos a estar ante situaciones imprevistas e irresistibles que no permiten la ejecución del contrato. Y cuando estamos ante teoría de la imprevisión, estamos ante situaciones imprevistas e irresistibles que hacen más onerosa la ejecución del contrato. Y entonces fíjense que ahí esa diferenciación doctrinal y jurisprudencial cobra la siguiente importancia. Para poder llegar a saber cuál es el contenido del equilibrio económico del contrato, lo primero que tengo que definir es en cuál de los escenarios estoy. Si estoy en aquel escenario en el que el contrato ya no es ejecutable por las situaciones externas que son irresistibles e imprevisibles, o si estoy en el escenario donde el contrato es más oneroso.
Vamos a despejar el primero, que es el más sencillo. Pues si el contrato efectivamente no es ejecutable, lo que habrá que proveer es la terminación y su liquidación. ¿Con qué precepto? Con la aplicación de la regla general de terminación y liquidación, y es usted debe reconocer aquellas obras que fueron realizadas si es de tracto sucesivo, aquellas obligaciones ejecutadas si es de tracto sucesivo, y aquellas ejecutadas que no se hayan pagado, pagarlas en aquello que ha beneficiado a la entidad pública. Pero fíjense que el efecto es uno solo. ¿Cuál problema práctico se les va a presentar? Es el problema práctico de las cláusulas contractuales. Porque normalmente esta distinción que ha hecho la doctrina y la jurisprudencia no se hace en las cláusulas del contrato. Y normalmente las cláusulas del contrato indistintamente hablan de imprevisión y de caso fortuito y de fuerza mayor. Indistintamente, sin importar. Entonces dice, será constitutivo de imprevisión las situaciones de caso fortuito y fuerza mayor. Pues cuando usted va a ir a una cláusula contractual de ese tenor contra lo que dice la jurisprudencia, usted no sabe qué hacer, porque no sabría si terminar el contrato, como lo dice la jurisprudencia por caso fortuito o fuerza mayor, o si estar ante la imprevisión. Recomendación eminentemente práctica, lo que usted debe lograr es el concepto técnico que le indique qué va a pasar con el contrato. Si la situación imprevisible e irresistible, que son las que ambas situaciones comparten como teoría, va a dar la no ejecución definitiva del contrato o la mayor onerosidad. Si estamos ante la no ejecución definitiva, entonces las consecuencias que acabamos de ver, terminar el contrato y liquidarlo. Y si estamos ante una situación de mayor onerosidad, entrar a estudiar ahí sí el equilibrio económico, bajo los supuestos evidentemente, claro, yo esto lo doy por sentado, que hemos llegado a este punto bajo alguno de los supuestos que el doctor Barrera ha relatado, ¿cierto? Hecho del príncipe, potestad variandi, situaciones externas o demás. Entonces, eso es el primer momento que debemos despejar para encontrar la resolución concreta al desequilibrio. ¿Ante qué estamos? ¿Ante situaciones imprevistas e irresistibles que no permiten ejecutar o ante aquellas que hacen más oneroso? ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, les recibo. Dime. Muchas gracias. Estos temas que estamos tratando, que son muy importantes, que pueden llegar a que se presente un desequilibrio económico del contrato, como es el hecho de la teoría del hecho del príncipe, la teoría de la imprevisión, el ius variandi. La pregunta va enfocada hacia si estos elementos tienen que ser considerados por la entidad al momento de realizar el análisis de riesgos imprevisibles. O sea, como hay que hacer un análisis previo, planeación, si tenemos que incluir estos elementos en ese análisis de riesgos. Muchas gracias. Mire, precisamente ese es uno de los mayores debates que existen sobre el punto, porque se supondría, y pilas, esto simplemente es una elucubración, que cuando usted lo prevé en el análisis de riesgos, la teoría de la imprevisión se va, evidentemente, pilas. Pero ahí hay una distinción que hay que hacer. La distribución de riesgos no es anómala al equilibrio económico de los contratos. Todo lo contrario, puede estarles previendo a quién le corresponderá asumir ese equilibrio. ¿Me explico? Cuando usted revisa su matriz de riesgos, pues todas son situaciones fortuitas que eventualmente le van a cambiar las condiciones del contrato. Lo que pasa es que no son situaciones fortuitas que usted pueda llamar imprevisibles. Por el contrario, están tan previsibles que están dentro del giro ordinario de su contrato. Por eso, precisamente esta mañana con unos estudiantes de la Javeriana les decía yo, por eso es que es tan grave que las entidades estatales copien y peguen matrices de riesgos, porque usted termina metiéndole, por ejemplo, a un contrato de obra, riesgos que son del contrato de concesión. Y le voy a poner un ejemplo. Usted va y encuentra en una matriz de obra lo que dice desplazamiento de la inversión del contratista. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver acá? Pero llega y se presenta el desplazamiento, por cualquier razón. Y entonces la entidad pública dice, pues pucha, ¿será que ante este desplazamiento yo puedo reconocer la mayor permanencia de obra cuando dice acá desplazamiento de la inversión a cargo del contratista? Y empieza el lío. Por eso lo primero que hay que hacer en la matriz de riesgos es atender a la naturaleza del contrato que usted tiene enfrente. Entonces usted coge y dice, bueno, contrato de obra, ¿cuáles son mis riesgos? Riesgo de diseños, ¿cierto? Riesgo de predios, si es que los tiene. Riesgos de materiales, riesgo cambiario de algunos materiales que traigo de afuera,
Pero si usted, por ejemplo, tiene un contrato de obra donde no va a traer nada del exterior, ¿para qué mete el cambiario? Y ahí es un primer análisis que hay que tener con mucho cuidado porque miren, evidentemente cuando usted planifica esos riesgos son situaciones que van a desequilibrar el contrato, que si se presentan se desequilibra. Lo que usted hace al planear el riesgo no es quitar el equilibrio, es decir, quién puede administrar ese riesgo para que eventualmente asuma la obligación de equilibrar. Le voy a poner 2 ejemplos para ese punto. Riesgo tributario y riesgo normativo. Pongamos el riesgo tributario en cabeza del contratista, que es lo que normalmente y habitualmente pasa. Y pongamos un contrato de estos de concesión largos. Entonces usted le dice, el riesgo tributario, todo es suyo. ¿Eso qué le está indicando? Que usted cuando va a proponer, tiene que dentro de su propuesta administrar el riesgo. Y usted toma las contingencias que quiera para administrar el riesgo. Si ese riesgo se produce, evidentemente va a tener un efecto en el contrato. ¿Qué es lo que va a pasar al estar el riesgo allí? Que si el contrato se desequilibra porque se planteó ese riesgo y ese riesgo se concretó, al estar en cabeza suya usted no le va a poder decir a la entidad, entrégueme el riesgo. Porque la entidad le va a decir, señor, es que usted era el que tenía el deber de administrarlo. Punto. Ahora, voltéela. Si usted tiene riesgo normativo, ¿qué le está indicando? Si está en cabeza de la entidad, que si hay un cambio normativo, pues la entidad sin necesidad de discutir la imprevisibilidad, deberá salir a reequilibrar el contrato por el riesgo normativo. Pero eso no quiere decir, y pilas con lo que les quiero indicar, que los riesgos estén ajenos al equilibrio. Los riesgos obviamente tienen que ver con el equilibrio del contrato. Lo que pasa es que en la teoría del equilibrio como supuesto de responsabilidad de la estatal, de la entidad y de derecho del contratista, no van a cumplir con uno de los requisitos nunca, el imprevisto. Entonces, cuando usted lo tiene como riesgo, claro que lo tiene que prever, lo tiene que anotar, lo que tiene que revisar es hasta dónde ese riesgo es administrable o no. Que ahí es donde hay una cosa que es bastante complicada, y es también el manejo de los riesgos en techos. Hasta tanto porcentaje, hasta tanto nivel yo lo voy a hacer. Yo conozco un muy buen ejemplo de ese manejo y es el contrato llave en mano del túnel de la línea. Ese contrato tenía muchas desgracias menos los riesgos. Cuando lo planifican, traen el riesgo geológico. Esto es un túnel, hay que tener en cuenta la geología. Para planear el riesgo geológico, la entidad estatal hizo un túnel al lado. En ese túnel al lado encontró que habían 300 metros de falla geológica. Cuando saca los pliegos dice, riesgo geológico del contrato. Hasta 300 metros de falla, el contratista. Más de 300 metros de falla, la entidad. Fíjense que ahí volvemos al punto, vámonos al caso concreto. Arranca la obra y a pesar de estar a 50 metros cada túnel, en vez de 300 metros en este pedazo de la montaña hay 1500 metros. ¿Qué implica eso? Pues que la entidad, en virtud del riesgo, tendrá que asumir 1200 metros. ¿Qué le quita a usted eso? Pues la discusión de la imprevisibilidad. Pero lo que usted no puede hacer es sentarse a pensar que los riesgos los planea con base en la imprevisibilidad, ¿no? Los riesgos, claro que van a afectar el equilibrio, lo que no van a hacer es lugar a la reclamación del equilibrio. Lo que hace riesgo es decir de una vez a quién le corresponderá equilibrar en cada caso. Ah, señor contratista, el riesgo estaba en cabeza suya. Hace poco hay un tribunal muy interesante, Vías del Valle del Cauca, contra la ANI, sobre ese tema, riesgo tributario. Riesgo tributario 100% en cabeza del contratista. El contratista firma el contrato en el año 2009 con una tasa de impuesto de renta del 14%. Pero en su propuesta económica, cuando calcula, la tasa la pone en el 25%. Entonces la ANI viene y le dice, señor, eso es un desequilibrio patológico del contrato, cosa de la que ya vienen hablando varios doctrinantes y no sé si el doctor William les habló del tema. Ya hay gente en la doctrina que empieza a hablar de que hay contratos que nacen desequilibrados. Eso choca con una cosa particular y es con el principio de planeación. Si el contrato nace desequilibrado, hay corresponsabilidad del contratista y de la entidad porque el contrato es dinámico. Si usted no observó y eso generó desequilibrio, usted no tiene derecho. Pero esa no es la discusión. Acá la entidad sale y le dice, ¿cómo así que usted en la propuesta me metió 25% de pago de renta cuando es el 14%? Y entonces alza la mano el contratista y le dice, ¿sí ve la matriz de riesgos? ¿De quién era el riesgo tributario? Mío. Esa es mi tasa de riesgos para la ejecución del contrato. Y miren lo interesante de la discusión. Hoy estoy pagando 35% y no se lo puedo reclamar.
La palabra del contratista es no se lo puedo reclamar. ¿Por qué? Porque yo administré mal mi riesgo, yo me hago responsable de mi riesgo. Y ahí es donde pilas. No es que el riesgo no esté relacionado con el equilibrio, por el contrario, usted piensa en el riesgo para el equilibrio, para mantener el contrato siempre en manos de quien mejor puede administrar. Lo que no tiene riesgo es la imprevisión. Y lo que pasaría es que si usted tiene riesgo adjudicado, si usted va al juez y le dice esto es teoría de la imprevisión, el juez le va a decir, pero ¿cuál teoría de la imprevisión si es que ahí está? ¿Qué contingencias tomó usted para administrar el riesgo? ¿Ninguna? ¿Alguna? Que ahí es donde yo creo que se falla mucho en la discusión de riesgos, de lado y lado. Del lado de la entidad, cuando lo que hace es normalmente hacer una planificación de riesgos totalmente cargada para acá y mínimamente cargada hacia acá, pero también del lado del contratista, que es el verdadero experto, que no acude a discutir esos riesgos seriamente, decirle, oiga, mire, este riesgo es exagerado. Pero que al final, cuando el riesgo se concreta, quiere meterlo en la teoría de imprevisión, estrellándose contra el acto propio. No sé si con eso, digamos, queda resuelta la pregunta. Bueno, entonces, vista esta diferenciación, metámonos a lo que va a pasar cuando estamos en el segundo de los escenarios, es decir, con la mayor onerosidad. Cuando el contrato se hace más oneroso para el contratista, porque es el evento que la ley prevé, ¿cierto? El artículo 5 de la ley 80 nos va a dar esa palabra indeterminada para definir cuándo hay que reequilibrar el contrato. Y ahí es donde la cosa se empieza a poner muy compleja, ¿cierto? Porque el término es indeterminado. Disculpen, me saco acá la ley 80. Sobre ese punto hay una discusión bastante interesante que si ustedes quieren, después yo a través de los organizadores o de algunos de mis amigas conmigo en el IDU, se los hago llevar por correo electrónico. Y es el siguiente, es una discusión que existe en una aprobación de un acuerdo conciliatorio en un tribunal de arbitramiento precisamente del túnel de la línea. La discusión es del siguiente tenor. Tenemos de un lado dos árbitros, uno el doctor Libardo Rodríguez, que es el dueño del libro este que les acabo de narrar, y Gustavo Quintero, y del otro lado un árbitro que es Mauricio Fajardo. Se les presenta un acuerdo de conciliación en el que se dice vamos a hacer equilibrio económico del contrato. Es decir, vamos a pagar una compensación. Y acuérdense siempre de esa palabra, por eso es que el equilibrio resulta tan bonito para los funcionarios públicos. Porque cuando usted va a título de compensación, no hay posibilidad de aplicación de la ley 678 y por tanto no habrá acción de repetición. Entonces, ¿qué pasa? Yo logro plantear un acuerdo conciliatorio por equilibrio económico del contrato y viene la lucha por el inciso segundo del numeral primero del artículo 5. En consecuencia, tendrán derecho previa solicitud a que la administración le restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. ¿Qué ha entendido la jurisprudencia? Y en eso quiero ser muy preciso. Hay unas 2 o 3 jurisprudencias del Consejo de Estado que no son sentencias unificadoras. Y eso hoy, a partir del CEPACA y del 270 del CEPACA, es muy relevante. Porque antiguamente, cuando no existía el 270 del CEPACA, usted podría irse a la regla general de la doctrina probable y decir hay 3, entonces hay línea jurisprudencial y la puedo aplicar. Pero con el 270 del CEPACA usted tendría que decir, si no hay sentencia de unificación, cualquier otra interpretación es válida. Sí, evidentemente, porque aún no hay sentencia unificadora. En esas 2 o 3, que son las que condensa Libardo Rodríguez en su libro, dice que punto de no pérdida es sinónimo de no utilidad. El punto de no pérdida es sinónimo de no utilidad. O sea, es decir, que usted lo máximo que podría llegar a reequilibrar el contrato sería del A y U, el A y el I. Nunca el U. ¿Por qué? Porque, discúlpenme que se lo diga, porque se me ocurre que punto de no pérdida es sinónimo de punto de no utilidad. Yo la verdad no he encontrado de dónde sale consecuencialmente esa interpretación, que aclaro, es muy benévola para la entidad pública y es muy interesante para la entidad pública. Y también les aclaro, en este momento soy asesor del IDU, entonces no tengo contratistas en mi cabeza, por lo cual puedo decirles en este momento que no podría estar hablando en contra de las entidades públicas con la postura que tengo.
Precisamente ahí hay un término jurídico indefinido, que en principio debería llenarse de dos formas, con la misma ley o con la interpretación del juez. Esa es la regla general. Si usted tiene un término jurídico indefinido, tiene que traerlo con la misma ley. Cuando usted se va al Código de Comercio, cuando se va al Código Civil y cuando mira la misma Ley 80, en ningún lado nos habla del supuesto de no pérdida como un sinónimo de supuesto de no utilidad. Pero por el contrario nos habla siempre de restablecimiento de las cargas. Y ahí volvemos al punto. El equilibrio económico de los contratos es quizás el asunto más importante de justicia en el contrato. Es evitar que nadie soporte una carga que no debe soportar. Y entonces a partir de ahí está la siguiente postura, que es la del doctor Mauricio Fajardo, y que alguna doctrina ya empieza a seguir, que dice es, ¿por qué en el equilibrio no iría inmersa la utilidad? Si el contratista también tiene derecho a que se le cancele lo que debería cancelar. Y ustedes dirían, eso como en abstracto suena bastante complicado, porque ¿cómo le explica usted en abstracto eso a nuestra querida amiga Contraloría? Que como seguramente ustedes lo saben, es la que debería saber más de contratos y es la que menos sabe de contratos. De nada. Cuando tú te sientas a explicarle a un contralor que donde tú podías haberle descontado 10 pesos, le pagaste 10 pesos, pues ese contralor te va a decir que es un hallazgo fiscal. ¿Sí? Pero fíjense que cuando usted revisa el caso en concreto, vámonos al siguiente caso. Pensemos en una obra con mayor permanencia de obra, por hechos no imputables a ninguna de las dos partes. Obra que se está ejecutando, fenómeno de la niña, empieza a llover como está lloviendo hoy, y entonces el contratista no puede echar asfalto. ¿Culpa de la entidad? No. ¿Culpa del contratista? No. Un mes y no puede echar asfalto. Entonces, ese será uno de los casos que miraremos ahorita, pues es uno de aquellos casos donde hay que reconocer la mayor permanencia de la obra y equilibrar el contrato. Fácil. Y como a cuenta de que el contratista tiene que decir que él duró un mes parado y que no tiene derecho a percibir dinero de utilidad por ese mes parado. ¿Por ser colaborador de la administración? Es que la palabra colaborador de la administración lleva inmerso ser contraparte suya para perder. ¿Sí? Y ahora piénsenlo ustedes. ¿Qué tal que ustedes les digan, oiga, doctores, por este mes no le vamos a mandar ningún concepto por hacer, pero entonces por esa razón nosotros de su contrato creemos que el 2% es utilidad y como usted no ejecutó nada, entonces no hay utilidad, le quito el 2% del valor de su contrato de prestación de servicios. ¿Lo admitirían ustedes? Por supuesto que no. Y por eso vuelvo y les indico, la discusión se va a mover en dos mundos. El de una postura que le dice a usted, mire, no hay lugar a dar utilidad, y ahorita les cuento un caso concreto donde es muy complicado, y el mundo donde le va a decir, ¿y por qué no? Es que usted tiene que pagar a los precios. Y los que han tenido la posibilidad de tener intentos de acuerdos con contratistas de equilibrio, saben que esa es una discusión que al final va en contra de la prevención del daño jurídico del que hablábamos hace un rato. Porque normalmente entonces la discusión se queda por ahí en el 10% o en el 5% del valor que se iba a reconocer, porque el contratista le dice, espéreme, y a cuenta de que yo voy a perder. Y la entidad, obviamente con la IA encima de la cabeza, dice, pero yo a cuenta de que le voy a pagar. Doctor, paguemos mejor un tribunal arbitral para que haga una de dos cosas, o que nos apruebe este acuerdo, o que eventualmente falle. Pero fíjense que la tesis es muy compleja por lo siguiente. Cuando usted se mueve en esos dos mundos, no previene el daño antijurídico. Y eso también iría contra la responsabilidad fiscal de quien podría solucionar el pleito. Yo lo que creo es que ahí falta claridad. ¿Y qué habría que lograr? Que en algún momento el Consejo de Estado emita una sentencia unificadora. Que tome cualquiera de los dos rumbos, pero que los tome. ¿Por qué? Porque hoy lo que hay es una incerteza. Entonces, les decía, los que han estado en negociaciones por equilibrio saben que normalmente se traba ahí. Porque cuando usted llega con la propuesta económica le dice, sí señor, de acuerdo a los APUs, usted tendría derecho a recibir 10, pero en sus APUs va inmersa una utilidad, entonces le voy a rebajar 2 pesos. Entonces por sus APUs le voy a pagar 8.
Y entonces el tipo le dice, no, ¿cómo así que me va a pagar 8 si son 10? Aló. Entonces dice, yo al principio quería pero me daba miedo a caerme. Entonces el tipo le va a decir, mire, ¿sabe qué? Mejor me voy yo donde un juez y donde un juez debatimos esto, porque además viene un problema. El problema de cómo sabe usted dónde está la utilidad. Eventualmente usted no lo sabe, el contratista sí. ¿Y qué pasa cuando en algunos ítems del contrato el contratista está yendo a pérdida porque lo compensa con otro? ¿Cómo da usted esa discusión? Cuando la tesis que tiene Libardo Rodríguez y el Consejo de Estado, digamos en estas 2 o 3 sentencias, sobre todo el doctor Ricardo Hoyos, lo que dice es utilidad es utilidad. Y les cuento esta historia. En este acuerdo del túnel de la línea, por hacer más, en el acuerdo hicieron menos. Viene el contratista con unos precios y dice, equilíbreme el contrato en precios X. Viene la entidad estatal y le dice, no, esos precios no son estos precios que son los míos. Se sientan a negociar y dicen, mire, hagamos una cosa, ni los suyos ni los míos. Cojamos los precios de otro contrato y los aplicamos. Perfecto. Me parece una solución interesante, salomónica, ni usted me impone ni yo me impongo. En principio, si yo fuera Contraloría o Procuraduría, diría, estos tipos lo hicieron perfectamente. Se van al momento de resolver el contrato y dice, imagínese que usted cogió unos precios del señor X. Yo presumo que el señor X tiene utilidad en sus precios. Entonces usted pactó un acuerdo con utilidad. Es posible que en los precios X, en los precios del señor X no haya utilidad mía. Y entonces ahí se arma una discusión que es de nunca acabar cuando usted trata de solucionar amistosamente un equilibrio. Y es cuándo y qué es la utilidad en cada uno de los contratos. Pero hoy ese es el mundo en el que nos estaríamos moviendo. En el caso de ustedes, tendrán que casarse con la primera de las tesis, es decir, con la del Consejo de Estado, para no correr el riesgo de la Contraloría. Soy muy honesto en ese punto. Porque claro, el problema nuestro, y esto es una cosa que, y seguramente cuando leyeron mi hoja de vida se dieron cuenta que tengo un origen en órganos de control, pero que tengo lo más alejado posible de los órganos de control, porque creo que lo más gravoso para el contrato estatal es olvidarse que es un contrato y ponerle todas estas aditamentos alrededor. Entonces, claro, cada paso contractual que usted va a dar es un daño fiscal, es una Contraloría, es una Fiscalía, es una Procuraduría y ahora nuestro nuevo juez contractual, la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿O no se dieron cuenta que por cuenta de Odebrecht nos pusieron nuevo juez de los contratos? Hágame el favor. Un juez que tenía competencias contractuales hace 20 años y se las encontró este año. Con todo el respeto que me merece la Super. O sea, la Super encontró competencias sobre los contratos estatales 20 años después de la ley. Bastante curioso. Habría que mirar la responsabilidad por omisión de los anteriores, ¿no? Que yo tengo una competencia es obligatoria. Pero claro, por eso les estoy diciendo yo con toda franqueza, de estas 2 tesis, ustedes, hasta que el Consejo de Estado no diga lo contrario, se tienen que casar a muerte con la primera. Porque si no, se van a encontrar contra una barrera que les va a decir todo el tiempo, mire, usted afectó el patrimonio público. Ahorita teníamos con la doctora y con el doctor Londoño, pero el doctor Londoño preciso, siempre pasa que cuando uno va a nombrar a una persona que conoce, se ha ido. Justo el doctor Santiago fue claro que él me había dicho que se iba. Una conversación acerca del tema de la reforma tributaria y cómo dice la reforma que los contratos firmados con el IVA anterior siguen con el IVA anterior. Y cómo eso es una invitación al desequilibrio. Porque claro, el IVA anterior sigue aplicándole al contrato, pero el señor contratista está comprando los insumos con el IVA nuevo. Y entonces hablábamos ahorita que era moverse en 2 mundos, en el mundo de cómo reconoce usted eso por desequilibrio. Si usted reconoce ese desequilibrio, va contra ley. Si va contra ley, usted no lo puede reconocer. Entonces, ¿a qué nos vamos a preparar? A unos 30 o 40 pleitos por ese tema, que el Estado terminará pagándolos. Porque al ojo de cualquier persona, después eso es un lío. Evidentemente hay un contrato que se va a desequilibrar por un hecho de ley. Pero bueno, ese es hoy el contenido patrimonial que se está dando. El artículo 5 se puede interpretar de esas 2 formas. Para ustedes, solo de la primera. Y les tocará defender la primera hasta el final.
¿Por qué se dice que la segunda forma se puede interpretar? Porque la ley 80 lo que sí trae es la forma indemnizatoria en el artículo 50. Ustedes creo que tienen muy claro una cosa que seguramente acabaron de hablar con el doctor William. El equilibrio económico del contrato es propiamente una indemnización, compensatoria, pero indemnización. Porque usted va a encontrar que esta es una indemnización compensatoria, es decir, es aquella que no lleva inmerso un daño causado por mí, sino que lleva a la igualdad de cargas, que no resarcitoria. Entonces, mídese en la trampa en la que yo puedo terminar cayendo con la misma norma. La indemnización en materia de contratación estatal sí está en el 50. Dice, en tales casos deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione con la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista. Claro que ustedes me dirán, esta es para la responsabilidad subjetiva, sí, pero es la forma indemnizatoria. Y cuando yo en la misma ley encuentro una regla que me rige las indemnizaciones, ¿por qué me voy a poner a inventar por fuera de la ley? Cuando la forma indemnizatoria está acá. Pero vuelvo, les insisto, eso va a ser un debate y ese debate les va a circundar a ustedes siempre los acuerdos. Esto un poco para que el día que se enfrenten a esos tipos de debates tengan claro que siempre van a estar las dos posturas. La del contratista diciéndole reconózcame con todo y la de ustedes diciéndole rebájeme. Y normalmente esas dos posturas son casi que inconciliables hasta que vaya un juez. ¿Listo? El título bajo el cual se recibe, como lo hemos charlado a lo largo de este conversatorio, pues será a título compensatorio. Eso va a llevar dos consecuencias jurídicas. Primera consecuencia jurídica de que el título sea compensatorio es que el título es de justicia, más no de resarcimiento. ¿Qué implica eso? Que es un título que busca evitar que una de las partes soporte una carga adicional, y entonces ahí ustedes empezarán a acordarse de la teoría del daño especial, y por tanto es un título eminentemente objetivo. Compensar siempre será objetivo. Como compensar siempre será objetivo, me lleva a la segunda consecuencia jurídica. En principio y en regla general, no habrá responsabilidades subjetivas sobre el equilibrio económico del contrato. En principio y en general. ¿Qué quiere decir eso? Que por regla general, ante el equilibrio, no se va a abrir paso a las responsabilidades subjetivas del funcionario, es decir, no podría haber lugar en principio a la acción de repetición. Salvo cuando eventualmente el equilibrio económico del contrato venga del jus variandi con las potestades excepcionales indebidamente usadas. Porque ustedes conocen que esas, así se compense, quedan libres las demás responsabilidades del funcionario, ¿cierto? Las que responden por haber emitido decisiones ilegales. Y salvo, segunda, que el equilibrio haya disfrazado un incumplimiento, que ustedes y yo sabemos que es también bastante común, que se busque la vía del equilibrio para tapar un incumplimiento y se hagan acuerdos subrepticios entre las partes para tapar con el equilibrio el incumplimiento. Pero en los demás eventos compensatorio, y como el título es compensatorio, usted aleja cualquier régimen subjetivo, porque fíjense que lo que parte el título es de la imprevisión y la irresistibilidad, y por tanto de lo que parte el título es de la existencia de unos hechos que escapan a la voluntad de las partes y por tanto la subjetividad no está presente. Y ahí es donde corre mucho o cobra mucha importancia el deber de planeación, porque hay dos sentencias muy interesantes para leer sobre el deber de planeación contrapuestas. Ambas del caso de Conconcreto, la doble calzada entre Pereira y Dos Quebradas. Una del doctor Jaime Orlando Santofimio, en la que acuérdense en que determina que el deber de planeación, su violación es causal de nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito. No sé si la recuerdan. Y la segunda, la tutela contra esa sentencia en la que la sección cuarta componencia del doctor Hugo Bastidas le dice que está absolutamente loco y que la planeación es un deber que solamente es demandable a la entidad pública como imperativo. Y que cuando usted tiene un deber imperativo, solo para una de las partes usted no puede hablar de objeto ilícito, porque el deber imperativo para ambas partes era que constituiría objeto ilícito. Esa segunda sentencia, porque me parece muy relevante para el punto del equilibrio, y la discusión que existe, y que estoy seguro que el doctor Barrera la planteó, sobre si
la violación del mal llamado principio de planeación. ¿Por qué les digo mal llamado principio de planeación? Porque el principio de planeación no es la planeación no es un principio, sino un deber. Y la razón es normativa. La misma ley 80 me dice, principios son transparencia, responsabilidad y economía. Derivados de ellos se subsiguen reglas como el deber de planeación. Y la diferencia clara es que los deberes y las reglas de deberes son más concretas que los principios que son abstractos. Y cuando usted mira el deber de planeación es concreto. Usted planea esto, esto, esto y esto. Un principio nunca puede ser concreto, el principio siempre es abstracto y abierto. Por eso inclusive dogmáticamente está la discusión sobre si el principio de transparencia, cuando se desarrolla concretamente, realmente deja de ser un principio y se vuelve una regla. Porque el principio de transparencia en ley 80 parece más regla que principio. Cuando dice, será transparente hacer licitación por esta causal, pues eso se vuelve una regla. Los principios son interpretables. Pero más allá de esa discusión dogmática, en la postura de la sección cuarta, que después la quinta también sustenta, y que es otra de aquellas discusiones que no tienen cierre porque no tienen sentencia de unificación, y que tiene mayor problema que la anterior, porque en la anterior podría solucionarse con sentencia de unificación de la sección tercera. Esta ya no se puede solucionar con sentencia de unificación de la sección tercera porque es una colusión de posturas entre secciones. Y por tanto la única que podría cerrar la discusión sería la sala plena de lo contencioso administrativo, como lo manda el CEPAC. Pero lo interesante de esta segunda discusión es que la sección cuarta, en cabeza del doctor Bastidas como ponente, le dice a la sección tercera, mire, si el deber de planeación o el principio de planeación no violenta de verdad una norma objetivamente imperativa, por ejemplo, selección objetiva por indebida planeación, usted no lleva a licitación lo que es la licitación sin urgencia manifiesta, entonces usted no está ante una situación que sea de nulidad. Pero la planeación, en virtud de dos características del contrato estatal, es un deber correlativo a las dos partes. Las dos características esenciales del contrato estatal es que es un contrato complejo, es decir, se compone de todos los documentos, no solamente de los documentos del contrato en sí mismo. Para eso hay una sentencia interesantísima del doctor Mauricio Fajardo, donde eso puede ser del 2011. En esa sentencia lo que dice el Consejo de Estado es, el contrato es tan complejo que la cláusula compromisoria que no está en el contrato, pero sí está en los pliegos, existe. Es un pleito que va a la jurisdicción ordinaria, en el contrato, en el texto del contrato no hay arbitramiento, pero cuando el Consejo de Estado se ocupa de revisar los documentos previos, en el pliego de condiciones decía, las controversias derivadas del contrato serán llevadas ante un tribunal arbitral. El Consejo de Estado dice, si el contrato estatal es un acto complejo, lo que diga el pliego obliga, y por tanto hay arbitraje. Y fíjese que es uno de esos casos donde usted diría, pero ¿cómo así que arbitraje sin cláusula arbitral? Pues evidentemente, porque el contrato es complejo. Y segunda característica, el contrato estatal es de composición dinámica, no estática. ¿Por qué? Porque el contratista tiene el derecho, que a su vez es un deber, de observar sobre los actos previos. Y el silencio sobre los actos previos tiene consecuencias jurídicas. Por eso vuelvo y les insisto, por eso yo creo que es muy debatible la teoría del equilibrio económico del contrato por violación a la planeación, salvo que el contratista demuestre buena fe precontractual al haber observado. Y les voy a poner el ejemplo del caso que estamos hablando, que es una concesión vial entre Dos Quebradas, perdón, es construcción de obra con Dos Quebradas, Risaralda y Pereira. El INVIAS saca en su pliego de condiciones lo siguiente, se van a necesitar creo que algo así como 100 o 150 predios, los cuales serán entregados dentro de los 6 meses siguientes al acta de inicio de obra. Aquí todos los que han estado en obra en este momento se pueden empezar a reír. Si hay veces que usted tiene obra con 10 predios y no los entrega antes de 2 años, pues decir que son 6 meses es irrisorio y es absurdo. Más cuando usted tiene un concepto general del Banco Mundial, del Doing Business, que dicen que en Colombia el negocio inmobiliario tiene en promedio 3 meses. Entonces multiplique 3 meses por 150 y el término de 6 meses es irreal. El contratista se queda callado, absolutamente callado, empieza a ejecutar la obra y después pide el equilibrio económico del contrato en virtud de la no entrega dentro de los 6 meses con mayor permanencia. Entonces el doctor Santofimio, primero cogiendo la sentencia, dice, usted no dijo nada, eso es objeto ilícito y anula. Y el doctor Bastida lo coge y le dice, no señor,
usted está en un supuesto de corresponsabilidad, en el cual, si usted se quedó callado, usted se hace corresponsable del yerro de planeación. Y ahí es donde yo vuelvo y les insisto, tengo mi seria discrepancia con hablar solamente de la planeación y su violación como objeto del equilibrio económico del contrato. Porque para que lo sea, debe haber actos positivos de quien es el contratista. Si el contratista observó y no le hicieron caso, pues esa violación de planeación sí llevará al equilibrio. Pero les boto una perla adicional. En el cumplimiento de la sentencia de tutela, Santofimio frente a eso dice que si usted observa y le contestan lo que no le debían contestar, usted debe abstenerse de firmar un contrato. Eso para que lo tengan más o menos presente, porque el Consejo de Estado a veces crea unos líos grandes, ¿no? Más o menos como el que nos tiene armado ahora con los otros sí y con las prórrogas. Si usted no insiste en las reclamaciones previas y hace otros sí y prórrogas, renunció a ellas. Pues me violó todos los principios generales de derecho cuando dice que del silencio no puede salir aquecimiento, salvo que la ley diga. Entonces yo me acuerdo que fue lo que nos enseñaron quizás en Introducción al Derecho. Jamás en la vida el silencio implica aceptación, salvo que la ley misma diga que el silencio es aceptación. Y la ley sí dice que hay aceptación, pero a la inversa, ¿no? Si el contratista reclama y no me contestan, silencio positivo. Pero no dice que si el contratista guarda silencio, entonces eventualmente tampoco tendrá derechos. Pero bueno, vuelvo y les insisto, hay que tener muchísimo cuidado con el de violación del principio de planeación, porque ahora sí la jurisprudencia está exigiendo mucha buena fe precontractual, doctores. No solamente el otro, sino este tampoco quiere que hable más. Vamos a mirar algunos ejemplos de supuesto de equilibrio en las tipologías contractuales. ¿Por qué? Lo que hablábamos con nuestro amigo es que usted no puede entender el equilibrio genéricamente, como no puede entender los riesgos genéricamente. Ese es uno de los mayores errores, por favor que esto no salga de esta sala, de sentarnos a pensar todo el tiempo en pliegos tipo. Porque claro, a nosotros por ver el arbolito se nos pierde el bosque. Entonces resulta que los pliegos tipo que han funcionado muy bien en la ANI, y eso es innegable, se volvió una bandera de decir es que pliego tipo es equivalente a lucha contra la corrupción. Pero resulta que el pliego tipo tiene un problema inmenso, y es que el pliego tipo estandariza lo que posiblemente no es estandarizable. Claro, si ustedes me preguntan por qué en la ANI funciona muy bien el pliego tipo, porque la ANI tiene un solo tipo de contrato, concesión. Y dentro de esa tipología contractual tienen algunas especialidades de concesión que además no pasan de 5 o 6. Tienen las concesiones férreas, las concesiones portuarias, las aeroportuarias, las viales. ¿Ahí yo puedo hacer un pliego tipo? Creo que sí. Porque yo tengo un solo contrato que se llama concesión y algunas especialidades, pero váyanse ustedes a sus entidades del distrito, váyanse a nuestro querido IDU. ¿Cómo hacemos para hacer pliego tipo de obra cuando usted tiene obra de reforzamiento, obra de mantenimiento, obra de construcción nueva, obra de reestructuración, obra? ¿Cómo hace usted un pliego tipo para eso? ¿Sí? Y entonces por eso la primera regla para manejar bien el equilibrio, porque pilas, yo sí tengo que serles muy sincero, que es lo que les estaba diciendo ahorita ante su pregunta. La primera regla para tener un buen equilibrio económico del contrato es tener una buena planeación contractual de ambas partes. ¿Y de dónde resulta? Pues doctores, de entender a la naturaleza jurídica del contrato, de meter en el contrato lo que realmente le es connatural al contrato, no lo que no lo es. Porque cuando usted mira en el supuesto del equilibrio, lo que hay es un alia anormal al contrato. Yo no tengo el alia normal del contrato. O tengo el alia normal exacerbada, o tengo el alia de cosas que nunca pasarían en este contrato. Porque lo demás hace parte de ¿qué relación? De la contractual. ¿Que a quién le corresponderá administrarla? A quien tenga mayor facilidad de administrarla. Que ahí es donde yo le tengo pánico a la forma como hoy nuestras entidades, incluidas las del distrito, incluidas todas, manejan los riesgos, que es de manera genérica. Genérico, riesgo tributario genérico.
¿En cabeza de quién? Del contratista. Pues ahí es donde ustedes dicen, y los contratistas lo dicen válidamente, es que el Estado colombiano a mí me carga con eso, pero viene un inversor extranjero y lo primero que le dice es que el riesgo tributario va a estar en cabeza mía, si el que pone los tributos es usted. Entonces hagamos una cosa, acabemos el riesgo tributario. ¿Cómo lo hacen? Contrato de estabilidad. Porque el problema de los riesgos, volvemos al punto, es que para que usted el contrato le quede bien equilibrado desde el inicio, es que debe entregarle el riesgo a quien lo administra mejor. Mire, eso muy a propósito de lo que puede llegar a pasar ahorita en la CIADI con Colombia. El argumento de Gas Natural Fenosa es durísimo, vamos a ver qué pasa. Pero Gas Natural Fenosa se paró ya y dijo, yo voy a demandar a Colombia, ¿por qué? Porque usted me quitó una empresa y mi mayor deudor es usted. Pongan eso por fuera de la esfera del dominio de nuestros amigos de la costa, a quienes entendemos que el servicio era pésimo, y lléveselo a un tipo en Nueva York sentado, que está escuchando a la parte diciendo, él es el peor contratista del mundo, y no invirtió, y no trajo, y el otro a la mano le dice, yo sí soy el peor contratista del mundo, pero es que usted nunca me pagó. Resulta que usted es mi mayor deudor. Inclusive las comunidades que tanto sufren es porque usted no me pagó 180.000 millones de pesos. Pero fíjense en por qué. Porque en ocasiones usted esos riesgos los saca alegres. Si usted tiene una buena distribución de riesgos, la posibilidad de que haya debates de equilibrio es muy poca. Porque las alias normales están bien administradas. Y vuelvo y les insisto, la existencia de los riesgos no es consecuencia de eliminar el equilibrio, es a quién le corresponde asumir ese equilibrio. Cuando se sale de esa alia normal es que viene el problema. Y ahí lo primero que hay que hacer es enterarse del negocio. Por eso yo siempre he dicho, uno de abogado tiene que ser más sincero y decir zapatero a tus zapatos. Uno sentado como abogado sacando los riesgos de un contrato de obra civil, ¿qué hace uno en eso? Nada, sobra. ¿Sí o no? Cuando usted como abogado le plantea a alguien, es que el contratista no puede mezclar el concreto porque ha caído exactamente el 0.5% de lluvias durante el mes, usted dice, ¿qué carajos es esto? Y entonces después vienen y le dicen, sí, pero doctor, es que en el pliego ese es un riesgo a cargo de la entidad. ¿Y por qué? ¿Es que acaso la entidad es la que hace que llueva? Hoy me salieron con una perla buenísima, me dijo, claro, la entidad porque el IDEAM. Entonces le dije yo, no, pues buenísimo. Yo tengo una cosa clara hace muchos años, yo pongo el pronóstico de tiempo, si IDEAM dice que va a hacer tiempo seco, saco sombrilla. ¿No se han dado cuenta de eso? Sale el IDEAM y dice, viene la temporada seca en Colombia, llueve. Porque es el tiempo, es la naturaleza, es indomable, eso pasa lo que deba pasar, punto. Pero vuelvo y les insisto, por eso vamos a mirar algunos casos de equilibrio en tipologías concretas. Porque creo que el camino correcto es que, sobre todo el manejo de riesgos, si ustedes quieren hacer pliegos tipo para todo lo demás, está muy bien, pero que los riesgos nunca sean genéricos, atiendan a la realidad del contrato. ¿Y usted cómo lo sabe? De acuerdo al negocio. Si usted no tiene ni idea del negocio, pues usted no sabe los riesgos. ¿Sí? Eso es como cuando llega su mejor amigo y le dice, hermano, vamos a meternos en compra de ganado. Y usted jamás ha pisado una finca ganadera. Pues no compre, doctor, porque lo van a tumbar. Pues evidentemente cuando usted compra ganado y no sabe de ganado, entonces le dicen es que las vacas tuvieron un problema y es que bueno, mi suegro dice el nombre, que se descarrilaron de no sé qué, se desbarrancaron. Y uno empieza en la cabeza a decir, desbarrancaron. Bueno, ¿y eso qué significa? Que perdimos 10 vacas. Bueno, gracias, las perdimos, porque usted no tiene ni idea del negocio. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando usted no tiene claro en cada contrato. Entonces vamos a ver algunos supuestos. Vamos a mirar en el contrato de concesión. El contrato de concesión es uno de los que más problemas nos va a traer en el equilibrio económico, porque la regla del contrato de concesión es que nosotros nos comimos el cuento de los contratos llave en mano y que la concesión era un contrato llave en mano. Entonces nosotros cogimos y dijimos, por cuenta y riesgo total del contratista. Y usted va a mirar en la mayoría de los contratos de concesión, esa es la cláusula de riesgos. Entonces viene el contratista y nos dice, sí señor, ¿y cuáles son los estudios para decir eso? No, pues que como usted se vuelve el dueño,
Ah, y es que el dueño de las cosas siempre por regla general del derecho se hace dueño de todos los riesgos de las cosas. ¿Sí o no? ¿No es así o sí? Si ustedes salen hoy con su carro y usted arranca en su carro y el carro le fallan los frenos y es un error de fábrica, ¿usted por ser el dueño responde por el daño de los frenos? No. Usted tendrá la oportunidad después de repetir. ¿Sí o no? Y entonces en el contrato de concesión empiezan a haber riesgos asociados a la concesión en sí mismo. Un riesgo principal, lo que se denomina el desplazamiento de la inversión. Cuando eventualmente por efecto externo al contratista y a la misma entidad, eventualmente el momento en el cual debía invertir yo se desplaza en el tiempo. Y entonces yo no tengo que invertir, yo tenía que invertir hoy, 23 de marzo, y no invertí hoy 23 de marzo, sino el 23 de julio. ¿Qué pasa cuando usted tiene una plata que tiene que invertir y no la invierte? O pierde o gana. Podría darse cualquiera de las dos. Porque si yo te digo que la dejé guardada en mi bolsillo derecho, pierde. Pero si yo te digo que esa plata, como no la invertí, la metí en una fiducia y dio rendimientos, gano. Problema, ¿no? ¿De quién es la plata? ¿A quién se le desequilibró el contrato? Si me desplacé de 3 meses, esos 3 meses tienen que ir a más tiempo de operación, porque son 3 meses sin percibir. Pero si durante esos 3 meses el dinero generó réditos, ¿son míos? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Y miren que normalmente cuando usted empieza y dice, es que es fácil, si se desplaza la inversión, pues eso es en favor del contratista y en contra de la entidad. Y si es externo, porque el principio es que yo cargo la responsabilidad de mi culpa o de los riesgos previsibles, y si el riesgo es imprevisto. Y fíjense que atiende totalmente la naturaleza del contrato. Si usted aquí dice mayor permanencia de obra, usted respondería, pues eso no tiene ningún problema, porque en un contrato de concesión lo importante no es si la obra dura más o dura menos, es cuánto tiempo duro yo operando la concesión para recibir la plata que me hace falta. ¿Sí? Entonces fíjese que, por ejemplo, ese es un evento en los cuales cómo se ha tratado. El desplazamiento de inversiones en concesión siempre es en contra de la entidad y a favor del contratista. Porque evidentemente al desplazarse, el contratista puede ganar réditos económicos y la entidad se va a demorar más en revertir la concesión. Normalmente, ¿cuál es el problema? Y esto es un tip por ser nosotros entidades públicas, que la entidad falla mucho en la preconceptualización de los efectos del desequilibrio. ¿Me explico? Normalmente usted en el estudio previo como entidad pública jamás pone cuál es la necesidad de que el contrato se termine en tal fecha. Y entonces normalmente cuando usted llega al momento del equilibrio o de la indemnización, en cualquiera de los dos ámbitos aplica lo mismo, el problema que tiene el juez es el quantum. Si eso se desplazó 2 meses, pero ¿qué implica 2 meses más? ¿Usted tiene esos cálculos, señora entidad? ¿Dónde está realmente el desequilibrio suyo? ¿Qué es lo que le pasa a usted si usted no recibe esa concesión en 2 meses? ¿Cuánta plata perdió? ¿Cómo lo equilibro? Y normalmente es un problema de prueba. Hay 2 laudos interesantísimos sobre ese punto, Bogotá-Girardot y Vías del Valle del Cauca contra la ANI. En ambos casos se saca la tesis que les acabo de decir. Todo desplazamiento afecta al equilibrio económico del contrato, pero usted no me probó en cuánto, porque acá hay una cosa esencial. Como yo me tengo que casar con la tesis de que punto de no pérdida es idéntico a no utilidad, entonces usted tiene que objetivamente probarme cuánto. Y ahí hay una cosa esencial que va a diferenciarles la responsabilidad por incumplimiento del equilibrio. En el quantum de la indemnización compensatoria es objetiva, nunca subjetiva. Porque la respuesta es, tiene que dejarme en el mismo estado que debíamos estar los dos al final del contrato. ¿Y cuál es ese estado? Pues está objetivamente planteado. Y ahí es donde normalmente las entidades públicas fallan. Porque normalmente las entidades públicas ponen un término, pero no dicen por qué ese término tiene unos efectos económicos sobre ella. Que a veces es difícil de hacer, sí es difícil de hacer, pero que plantea un problema cuando usted va a reclamar el equilibrio económico. Porque el que sí tiene clarísimo cuánto le cuesta el stand-by, por ejemplo, en mayor permanencia, es el contratista.
Ese sí hace sus cálculos completicos, desde el día 1. Cada día de más en la obra cuesta 10 millones de pesos, punto. ¿Fueron por qué? Porque me costó esto y esto. La depreciación de mis maquinarias cuestan 0.5 millones de pesos diarios. Por esto, tanto. La entidad pública, para poderse volver un sujeto de reconocimiento del equilibrio, debería hacer lo mismo. Y por eso les traigo como ejemplo la concesión. Porque la concesión es uno de esos casos donde normalmente el contratista, por la naturaleza del contrato, nunca va a estar desequilibrado. Normalmente va a ser la entidad pública. Pero el problema ha sido, y vuelvo les insisto, están esos dos laudos que los pueden buscar, que son muy interesantes, cómo pruebo cuál es el equilibrio que me deben dar. Y normalmente los árbitros terminan diciéndole, sí, ese es un supuesto de desequilibrio, pero el monto de la indemnización compensatoria no está aprobado. Hasta luego, porque entonces usted tiene probado lo imprevisto, lo irresistible, pero no el quantum. Y si usted no tiene el quantum, no hay indemnización, punto. Esa es una regla de oro en el derecho de los daños. Segundo, miremos el contrato de obra. En el contrato de obra hay que ser muy cuidadosos con el equilibrio, porque el equilibrio dependerá del tipo de contrato de obra que usted tenga. Es distinto el equilibrio económico de un contrato de obra de precios unitarios que el equilibrio económico del contrato de obra de precios globales, que el equilibrio económico del contrato de obra llave en mano. ¿Por qué? Porque en el caso del equilibrio en el contrato de precios unitarios, pues el equilibrio será sobre los precios y sobre los bienes unitarios, 1 a 1. Y usted va a poder encontrar desequilibrios parciales en un contrato de esos. En cambio, en el de precio global fijo, el equilibrio es igual que el contrato global. Esa es una de las discusiones que hay en esta providencia que les citaba yo arbitral entre Libardo Rodríguez y Mauricio Fajardo, porque este era un contrato llave en mano, que tiene una particularidad, y es que es igual en la planeación general del global fijo. Y es que usted en el global fijo no sabe dónde está la ganancia. Y entonces fíjense en que el equilibrio es más difícil de probar en el precio global fijo que en el precios unitarios. Porque en los precios unitarios usted prueba precio versus equilibrio. En cambio, en otros usted puede tener precio, puede que me haya exagerado, pero en el global el precio no sea significativo. Y eso es una cosa que yo quiero que tengan ustedes muy, muy clara. Y es, fíjense en que la diferenciación va a ser una relación de 1 a 1 para revisar si hay desequilibrio, a de 1 contra todo. Y es posible que en el precio global usted no sepa dónde está la utilidad. En cambio, en el precio unitario usted sí sabe dónde está la utilidad, porque es individual. Y entonces fíjese que ese equilibrio allí, les voy a presentar en el contrato de obra los dos casos clásicos de equilibrio, los que más se ha tratado la jurisprudencia y los que más se presentan. Primero, desplazamiento de obra que se repercute en lo que llamamos nosotros mayor permanencia de obra. Si la mayor permanencia de obra no es imputable al contratista, siempre da lugar al reequilibrio. Es una regla sencillísima. Si la mayor permanencia de obra no le es imputable al contratista, es decir, no es una situación de incumplimiento del contratista, pues siempre habrá que reequilibrar. Así de simple. Porque los otros dos supuestos que nos quedan es, o le es imputable a un incumplimiento de la entidad, o le es imputable a un hecho imprevisto o imprevisible. Y por tanto la mayor permanencia de obra que tiene gastos de por medio, pues habrá lugar siempre ¿a qué? A reconocerla. Así de plano y llano. De hecho el Consejo de Estado tiene sobre todo una sentencia de Rudestela Correa donde lo dice. Esto de las sentencias de verdad que si me dejan a alguien que se las mande, yo se las voy mandando. Porque yo siempre digo que cuando alguien quiere cuentearlo a uno, le saca la jurisprudencia y entonces uno dice, ah, sí, claro, la jurisprudencia. No, si estas que les he nombrado, si las tienen anotadas y las quieren, yo se las voy mandando. Entonces, pilas, ¿qué dice esto? Que siempre el contratista no tiene por qué soportar la carga de durar más en la ejecución de un contrato cuando no es él el incumplido. Si él es el incumplido, pues evidentemente es una carga que debe soportar dentro del rol indemnizatorio que le cabría por el incumplimiento. Segundo supuesto que es muy dado en equilibrio económico, obras adicionales. Y pilas, perdón, me devuelvo un poquito. Por eso es que, doctores,
para las prórrogas de los contratos hay que ser demasiado cuidadosos. Es que prorrogar no es prorrogar por prorrogar. Claro, porque yo entiendo que muchas veces en las prórrogas de los contratos de obra hay un afán principal y es el objeto. Es que si yo no le prorrogo el contrato, entonces voy a tener un lío porque no me va a entregar el objeto y realmente le falta poco. Y les voy a dar una regla de oro que tengo yo en la contratación. El contratista incumplido siempre será incumplido, por más de que usted le prorrogue. Y ustedes lo van a ver en espejos publicitados. Miren, por ejemplo, el contrato precisamente del túnel de la línea. ¿Cuántas prórrogas? Las que ustedes quieran. Con el juramento casi que con la Biblia de con esta yo termino. Nunca terminó. El contratista incumplido siempre será incumplido, punto. Cuando es con full culpa de él. Claro, cuando hay factores externos, y por eso les digo, las prórrogas por prórrogas, tengan mucho cuidado con ellas. Ahora, hay una muy buena oportunidad, veámosle la oportunidad a lo malo. La tesis nueva del Consejo de Estado de que en toda adición y prórroga tienen que ir todas las reclamaciones, puede servirnos a las entidades para abrir los ojos entre las prórrogas y las adiciones. Porque si él tiene que decir misa completa en la prórroga, en el texto de la prórroga, pues yo también tengo que decir misa completa. ¿Sí? O sea, si el tipo tiene que traerme las 100.000 reclamaciones que tenía previas y me las pone en cada una de las prórrogas, hace que días hablando con una técnica dijo, no, yo no quiero prorrogar ese contrato porque imagínense que el tipo me observó la minuta de la prórroga y me dijo que faltaban 5 páginas y me las pasó que eran un poco de reclamaciones. Porque eso en la lógica de cualquier persona del mundo no cabe, en la lógica de los abogados sí. Entonces cuando ellos dicen misa en la prórroga, pues ahora también toca decir misa, ¿no? Señor, sí, yo lo voy a prorrogar, pero por culpa suya. Que no me gusta, es que como usted deja reclamaciones, a mí le toca dejarlas también. Porque venir de contrafactum propio es más grave de la entidad que del contratista. Mucho más grave. Porque mi acto sí es definitivo, el suyo eventualmente lo puede pelear. Pero usted cómo habla de vicios de la voluntad de la administración, bastante difícil, ¿no? Pero vuelvo e insisto, por eso tenga mucho cuidado con la prórroga. Porque entonces uno saca la prórroga y no se da cuenta que detrás de la prórroga hay mayores permanencias y detrás de esas mayores permanencias hay equilibrio. Objetivo, lo dice la jurisprudencia. Doctor, si usted alargó el contrato y usted no demuestra que ese alargamiento es por cuenta del contratista, la responsabilidad de quién es suya, equilibre. Y entonces usted termina con contratistas incumplidos que le reclaman que le equilibre y que se van a un tribunal y le ganan. Y entonces usted se quiere morir de la piedra porque nunca le dijo que era un incumplido. Claro, pero vuelvo y le insisto, porque normalmente uno le da miedo lo que circunda, ¿no? Pucha, ¿será que no se va a alcanzar a entregar el objeto? Si yo no le prorrogo, no alcanza el objeto. Punto. Segundo, obras adicionales. Es otro de los ítems que más se reclaman. Miras, por obras adicionales, estoy hablando solamente de adiciones al contrato. ¿Por qué? Quiero que ustedes tengan muy presente eso. Porque el Consejo de Estado tomó una vía muy compleja en lo que no tiene que ver con adiciones, sino con contratos que eventualmente serían adicionales. Y es el problema de la acción in reverso en la sentencia de unificación de Santofimio, que dice, cuando usted adiciona un contrato que debía estar en otro contrato distinto, usted no lo podrá pagar ni reclamar, y que eventualmente es nulo. Y acuérdense que trae una teoría, a mi manera de ver, bastante difícil, y es que como la ley 80 lleva tantos años, los requisitos de los contratos también son obligación de los contratistas. Pues, eso es perfecto en Bogotá, o eso es perfecto con los Solarte, que son unos grandes contratistas del Estado, pero no con todos. Mire, les cuento una historia que me sucedió a mí hace unos 3 años, después de salida la famosa sentencia. Teníamos nosotros en la entidad donde yo trabajaba un director administrativo buenísimo en San Andrés. Por la palabra buenísimo entiendan ironía. Entonces el tipo era pésimo, era un sinvergüenza. De hecho tenía de motel la sede de la entidad por la noche. Por suerte de él solo, ¿no? Es decir, tampoco era que lo alquilara. Pero el hombre en San Andrés, ¿qué hacía? Se acababa la papelería de la entidad, él bajaba a la papelería que había en San Andrés, que deben ser 2 o 3, y le decía a la señora, regáleme 15 resmas de papel, 40 lapiceros, y se llevaba a su papelería y ella le sacaba una factura a nombre de la Procuraduría General de la Nación. Uy, la embarré, dije el nombre.
Pero bueno, ella sacaba la factura, ¿sí? Ella sacaba su facturita, el hombre obviamente por cosas evidentes terminó destituido e inhabilitado, sale de la entidad y aparece en la sede de la entidad la señora, discúlpeme, ustedes me deben 25 millones de pesos. Pues claro, en papelería, usted antes eso lo solucionaba fácil. Usted le decía a la señora, mire, presénteme una solicitud de conciliación, allá revisamos, decimos que hay acción en reemverso, yo le reconozco y le pago. ¿Qué dice Santofimio? Los hechos cumplidos son siempre actos de corrupción. No siempre. No siempre. Y acuérdese que lo limitó a casos particulares, ¿cierto? Usted se manifiesta servicios de salud. Y acá no estamos en ninguno de los dos. ¿Qué nos tocó decirle a la señora? Señora, qué pena, le tocó demandar. Y ruegue que no encuentre un juez que siga irrestrictamente la jurisprudencia, porque le van a decir, pobrecita señora, por buena gente perdió 25 millones. ¿Pero por qué les hago esta claridad? Porque precisamente en uno de los laudos que les nombré, Vías del Valle del Cauca, hacen la siguiente consideración. Si usted como adicional lleva lo que sería contrato adicional, es decir, un contrato distinto, ese contrato es nulo, o esa adición es nula. Por lo tanto, cuando hablen de obras adicionales, siempre tendrán que estar hablando de obras relacionadas con el objeto, que siempre deberán resolverse o pagarse por dos razones. Una, porque son efecto del jus variandi, que usted no está obligado a soportar, o dos, porque son obras que se hicieron necesarias imprevistamente. Empezó a llover, ya no podemos hacer un túnel, toca hacer un puente. Si no se hace el puente, el objeto no se cumple. ¿Y entonces qué hay que hacer? El puente. Pero solamente en esos dos supuestos, en los demás casos sean muy cuidadosos. Cada vez que le pidan una adición a un contrato y usted vea que esa adición realmente no responde al objeto del contrato, dígale, saquemos un proceso de selección para evitar que eventualmente nos anulen este contrato. Porque el camino que está tomando el Consejo de Estado es muy fuerte en ese tema. Claro, y en ese tema sí les quiero decir que yo sí les seguiría la teoría de la nulidad por violación de principios. Porque si usted se da cuenta, ese es un caso en el que usted está violando la selección objetiva como deber y viola de contera el principio de transparencia. Porque usted está adicionando el contrato debiendo haberlo contratado por fuera. ¿Sí? Entonces, en ese tenga mucho cuidado. En los contratos de tracto sucesivo, que es donde más hay desequilibrio, pero tienen que ser modificaciones paulatinas. Es decir, paulatinas me refiero a que no sea condiciones que desde el inicio se conocían. Los cambios en tracto sucesivo pues tienen que ser como en el tracto sucesivo, poco a poco. O de repente una que suceda pero es totalmente inesperada. El dólar fue uno de esos casos hace 2 o 3 años, bueno 2 quizás, que teníamos el dólar a 1.800 y de repente en 3 o 4 semanas el dólar se subió a 3.000. Pues eso es en un contrato de tracto sucesivo va a quebrar al contratista. Porque ahí, yo vuelvo y les insisto, a mí el salvamento de voto de Mauricio Fajardo me gusta mucho, más allá de la tesis, por mucho contenido que tiene. En ese salvamento él dice, oiga, es que usted no puede seguir tratando al contratista como una contraparte. El contratista es un colaborador. Y les advierto, no tengo ninguna relación con contratistas. Pero es que cuando uno se da cuenta, cuando la administración trata al contratista como colaborador, normalmente las obras salen mejor. Cuando el contratista y la entidad se comportan como contrapartes, el contrato no va para ningún lado. Eso es igual que el matrimonio. Si usted se porta como contraparte de su mujer, perdió el año. Sí, yo la verdad sí no acepto eso. Yo en mi casa tengo la última palabra. Siempre digo sí, señora. Además porque si me están grabando no vayan a decir que soy yo, pero además porque yo tengo en mi esposa tres temores. Uno, es santanderiana como yo. Con William tomamos el pelo y decimos que este tema, primer requisito para hablar de este tema hay que ser santanderiano, que somos los dos paisanos. Es santanderiana como yo, lo que quiere decir usted es que básicamente el primer golpe va a los ojos. Segundo, es abogada como yo, lo que quiere decir que es pugnaz. Yo también he dado por pensar que los abogados solamente se entienden entre abogados. Normalmente cuando uno tiene un pobre ingeniero al lado o una pobre médica al lado, pobrecito. Pero bueno, el que los tenga, disfrútenlos, no los van a perder, porque entonces no pelean tanto. Y tercera, mi esposa estudió Derecho Penal. Y toda la vida ha sido juez de garantías. Entonces yo tomo el pelo y digo que yo duermo con un ojo abierto, porque una persona que puede
asesinarlo y salir impune es muy peligrosa. Muy peligrosa y es mejor dejarla que ella. Entonces al final yo siempre le digo, sí señora, o me resisto con un leve no que al final concluye con que lo hago. ¿Sí? No, pero después llego con la cosa, no, ni siquiera una hora, puede pasar el término de la distancia. ¿Puedes ir a comprar una tela de San Victorino? No. Pucha, ya vengo, no, ya estoy en San Victorino, cuando lo pensé, ya estoy comprándola. Y en los contratos de ejecución instantánea, por el contrario, sí estamos ante el supuesto de la afectación absolutamente excepcional del negocio. Fíjense que en el de tracto sucesivo las cosas pueden ser de poco a poco, porque el contrato va de poco a poco. Pero en el de tractos, en el de ejecución instantánea, pues tiene que ser una cosa de bulto y ya. Miren, en ese caso yo tuve una experiencia muy interesante con un contrato precisamente afectado por el régimen cambiario de hace 2 años. Era un contrato de ejecución instantánea. Decía, computadores, 1 mes para entregarlos. Entonces el tipo, listo, firma el contrato, viene el mes, entre esta fecha y la fecha de entrega el dólar se trepó 1.500 pesos. Y se va con el equilibrio y el juez le dice, no señor, cuando usted revisa, ¿usted qué fue lo primero que debió haber hecho apenas firmó el contrato? Comprar los computadores, doctor. El precio final es culpa suya. Porque si usted dentro del negocio hubiera hecho lo que debía hacer el buen hombre de negocios, que es que firma el contrato y hace los trámites para comprar los computadores que va a vender, entonces a usted el dólar alzado no le hubiera afectado. Usted me tiene que demostrar es que al ser buen hombre de negocios, las condiciones cambiaron. Claro que eso es una cosa que, pidas, en el equilibrio hay que unir. Hay 2 cosas que al equilibrio hay que unirle muy bien. Una, la que hemos hablado en planeación, buena fe precontractual. Usted no puede ir en equilibrio si usted no le observó a la administración sus errores de planeación. Porque eso se llama mala fe precontractual. Y en eso tanto el Consejo de Estado como los tribunales arbitrales empezaron a ser muy duros. Señor, quiero mirar usted qué fue lo que hizo. Es que el experto es usted. Porque acuérdense en que el contrato estatal es predispuesto, pero no de adhesión. Porque claro, normalmente el contratista dice, el contrato estatal es de adhesión. ¿Quién dijo? El contrato estatal no es como el de bancario. Usted va al banco y firma juro, como dicen en mi tierra, ¿o no? Cuando yo compré mi primer apartamento hace unos años, mi papá, que es magistrado, era el que tenía capacidad económica y mi esposa, que era juez. Yo era un pobre litigante como sigo siendo hoy. Entonces no tenía yo capacidad económica, ni cómo demostrarla. Entonces se fueron ellos los 2 a firmar el crédito bancario y mi esposa, que además fue alumna de él en la universidad, ve que mi papá coge el crédito bancario, lo firma y se lo pasa y ella lo firma y se va muy asustada. Y dice, uy doctor, pero ¿cómo así? Usted ni leyó. Entonces él se voltea para que uno entienda un contrato de adhesión, ¿cómo decir? ¿Es que usted puede decir algo? Eso es un contrato de adhesión. En el del Estado eso no aplica. ¿Por qué? Porque en el contrato del Estado usted le dice al Estado, yo sí puedo decir algo, no es que es mi derecho a observar. Y si usted me niega la observación es porque usted está seguro que está bien planeado. Pilas, el riesgo ya es suyo, no mío. Yo ahí sí no atiendo lo que dice Santofimio, que dice que es que entonces el contratista debe no contratar. No, ¿por qué? Es que si es una oferta pública, pues yo tengo el derecho a contratar. Que el Estado tiene el derecho a equivocarse, pues doctor, equivóquese. Pero pilas, acá lo importante es que en la etapa precontractual esa buena fe precontractual empieza a tomar mucha fuerza en Colombia y tendrá resultados en el equilibrio. Si la entidad estatal, por ejemplo, encuentra, y por eso la tesis de que hay contratos patológicos que tienen el desequilibrio desde el mismo contrato es muy difícil. Y es muy difícil porque el contrato es debatible, el objeto es debatible, el objeto es discutible, las condiciones son discutibles vía observaciones. Pero la segunda cosa que va a ser muy importante acá es, para el equilibrio, el comportarse como el buen hombre de negocios. Si usted no se comporta como un buen hombre de negocios, cada día se aleja más del equilibrio económico del contrato. Porque cuando usted tiene actos de no buen hombre de negocios, pues cada día usted está yendo más hacia el incumplimiento que hacia el equilibrio. ¿Listo? Bueno,
Con esto creo que no los canso más. Si hay alguna pregunta la recibo y si no, pues muchas gracias. Dime. Creo que le toca pararse. No, porque es que yo tengo el temor que los de atrás no lo van a escuchar. Y el inalámbrico se dañó, así que te vamos a usar. Es en relación, profesor, con las adiciones de los contratos que usted nos comentaba antes. No me quedó muy claro, pues uno mira la práctica, por ejemplo, ve en el distrito un contrato de obra donde va a ser, sí señor, es relacionado con las adiciones de los contratos. Entonces uno lo que ve en la práctica, por ejemplo, aquí en el distrito, se hace un contrato de obra para una rehabilitación de una vía de 300 metros en una localidad. Y uno mira que el contratista cuando lleva el 70-80% le dice a la entidad, hola, adicióneme porque yo creo que es necesario hacer otros 200 metros más de obra. Y la entidad así muy ligeramente le dice, listo, porque eso se relaciona con el objeto, entonces yo le adiciono el 50% y continúe con la obra. Entonces, esa práctica, digamos, ¿qué estaría en curso, qué estaría violando ahí? A mi gusto nada, y le voy a explicar por qué. Si usted entiende el objeto demasiado limitado, podríamos estar incursos en una contratación indebida, porque usted está diciendo, esta calle sería otra calle, esto sería otro contrato. Pero si usted me está diciendo que usted va a pasar 100 metros más acá, de lo mismo, es mayores cantidades de obra, ¿sí? Y entonces en principio lo que usted tendría que tener cuidado es de que no se salga del objeto principal. Y por eso les digo de nuevo, tengan mucho cuidado siempre con eso. La pregunta que hay que hacerse ahí, y digamos que se lo pongo en dos planos, la pregunta que habría que hacerse ahí es, primera, sobre ese tema de adiciones, ¿este debería ser otro contrato? Si la respuesta es sí, entonces no lo haga. Si la respuesta es no, no tiene problema. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Qué pena, antes de que se vayan unos avisitos, lo primero, se les va a enviar un taller a sus correos para que por favor lo lean y lo podamos trabajar el día 27 de marzo, aquí mismo con la doctora María Teresa. Lo segundo, la jornada va a ser aquí el 27, al igual que la del 30, que es en aspectos de la reforma tributaria y su impacto en la contratación. Entonces, por favor, de pronto verificar que los correos estén bien para que no tengamos inconvenientes con el envío del taller y del material.